Nino Ramela, qué gusto, gracias por venir. Sabemos que tenés mil cosas, que te hayas hecho un minuto para acercarte acá a este programa que queremos tanto, que se llama Memoria Viva. Memoria viva, me gustó el nombre. Intentaremos recuperar algunas de tus memorias de cuando estuviste, de tu paso por el Consejo, lo que se pueda contar. Claro. Ahora estoy temiendo que sea más importante lo que me calle que lo que diga, pero vamos a intentar de lo que me acuerde. Primero que nada, tu cargo dentro del Consejo fue... Bueno, yo fui secretario del Bloque Radical, de la Unión Cívica Radical, el primer secretario en el 83, que era un bloque que tenía 14 concejales, tenía mayoría propia, porque bueno, el boom del alfonsinazo, podríamos llamar, hizo que Mar del Plata recuperara. Bueno, en realidad Mar del Plata había sido radical 2 años, en el año 18, con Luciano Arrué, con el escribano Arrué, así que el radicalismo no había sido un gobierno en la ciudad. Siempre hemos tenido históricamente, Mar del Plata ha sido una plaza socialista, así que los gobiernos eran socialistas. Y ahí ocurrieron dos cosas para el triunfo así tan abrumador de la UCR. La primera fue lo que implicó Alfonsín como proyecto político en ese momento tan particular del país. Lo segundo fue que, claro, el último intendente democrático del socialismo, Luis Fabricio, tuvo una participación como comisionado en los últimos tramos de la dictadura, y eso la ciudad se lo cobró de alguna forma, ¿no? Debo decir, para terminar esto, es que fue una suerte que la ciudad de Mar del Plata haya tenido a Luis Fabricio en ese lugar y no a otra persona, y que Luis Fabricio fue alguien que sabía perfectamente el costo político que estaba pagando, una persona de la que yo tengo el mejor recuerdo y uno de los decentes y buenos intendentes de la ciudad. Pero déjame que te lleve un poquito más atrás, porque arrancamos ya con vos acá en el Consejo Deliberante, pero déjanos conocer un poquito desde antes. Primero, mezclame un poquito en la respuesta la parte de cómo comienza tu militancia, cómo te acercás al radicalismo y por qué, con tus primeros trabajos. ¿Tienen que ver tus primeros trabajos con la política o arribaste a ese palo después? Arribé un poquito después. Debo decir algo. Mi militancia se dio en el radicalismo porque, bueno, como ocurre la mayor parte de las veces, yo creo que la abrumadora mayoría de la gente tiene una influencia familiar. Y yo la tuve, mi padre era radical. Ahora, mi interés por el tema de la política viene de bastante antes, por lo menos en el secundario. Yo no sé cómo aprobé física, química, matemática, etcétera, porque ahí no se podía discutir, la matemática no se discute. En cambio, todas las materias sociales sí eran producto de digamos, de mi compromiso protagónico, peleándome con los profesores, discutiendo tal cosa. Es más, se había transformado ya en un emblema de mi presencia ahí, que yo me iba a poner a discutir con los profesores. Y yo te diría más, viene un poquito de antes, porque mi primaria, parte de mi primaria yo la hice en un colegio de curas, y era tremendo en la hora de religión. Yo discutía constantemente y no había manera. Tengo el recuerdo de un cura ir a ver a mi madre supongo yo, para averiguar en qué familia yo me estaba criando, porque yo había cosas que no aceptaba, etc. Quiero decir con esto que yo tenía ya en los temas sociales en los que se podía discutir, en educación democrática, en historia, bueno, en eso, una vocación por interesarme en eso. Llegué al Partido Radical cuando yo tenía 17 años, yo ni siquiera votaba, en el año 72, y ayudar a las primeras elecciones que fueron en el 73. Hubo dos elecciones. Cuando renunció Cámpora hubo una segunda, o sea que la primera en la que yo trabajé era Balbín Gomón, y luego era Balbín de la Rúa, haciendo lo que hace un militante de esa edad cuando recién llega. Las pegatinas, etcétera. Mi padre protestaba porque le ensuciaba el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Había sí un clima muy particular. Insisto, el radicalismo nunca había sido un gobierno en la ciudad.
uno tiene 17 años y el que no es romántico ni revolucionario no tiene corazón a esa edad. Y era todo muy idealista, muy romántico, muy de convicciones inmaduras, porque uno recién comienza una militancia. Y a los que trabajaron en ese primer periodo nos gusta preguntarle particularmente, si bien cada periodo dentro del Consejo tiene su belleza y su historia, pero en el caso de los que estuvieron en el 83, nos sale del corazón preguntar qué fue lo que pasó, más allá de los hechos que tenemos comprobados, qué pasaba en el espíritu de ese primer equipo. Para mí ese es el tema, esa es la pregunta. El punto era el clima, la atmósfera en la que nosotros vivimos, más allá de si salieran ordenanzas más inteligentes o menos inteligentes. Yo creo que había la sensación de que todos estábamos formando parte de una epopeya. Con mucha inexperiencia, porque claro, después de tantos años de no actividad política, con excepciones, el propio Consejo estaba integrado por gente hago así porque estaban ahí, la banca socialista, me recuerdo, estaba Ricardo Junco y Pichi Benítez, dos personas que sí tenían mucha experiencia. En realidad, cada uno de los bloques tenían una espada, ¿no? Alguien que era fantástico escucharlo, oírlo, porque tenía el don de la palabra, además de su brillantez intelectual. Cada uno de los bloques, no eran todos los concejales así, por supuesto, pero cada uno de los bloques tenía. Y aprendíamos mucho. Pero además era la atmósfera que estábamos viviendo. Estábamos en un momento fundacional. Y esto parece ampuloso decirlo, pero a la distancia sigo pensando que era un momento fundacional, donde la atmósfera estaba también compartida por la gente, por el público, por la gente que llegaba al bloque a decir qué era lo que le había pasado, cómo había pasado todo el tiempo de la dictadura, qué tipo de desafíos teníamos frente a esa realidad tremenda. Gente que venía a decir que la habían echado de los trabajos, que la habían dejado cesante, por supuesto las personas que la habían pasado todavía peor porque han estado detenidas. ¿De qué manera íbamos recomponiendo un tejido social absolutamente diezmado en una situación tan dramática como era esa? Pero también, junto con eso, había un entusiasmo y una ilusión y una cosa muy noble de espíritu romántico, si se quiere, ¿no? Pero eso fue más o menos la atmósfera que creo que vivimos todos los que compartimos esto. Y además no había una rivalidad en los bloques muy manifiesta, porque más o menos estábamos todos en lo mismo, ¿no? En la reconstrucción. Déjanos que te aprovechemos para algo que no tiene estrictamente que ver con el periodo en el que vos estuviste y con tu presencia en este recinto, pero sabemos que sos un conocedor de toda la vida política y social de Mar del Plata como ninguno. Entonces, déjame aprovecharte para preguntarte cómo es la anécdota de aquel disparo que vemos en un ángulo de este recinto, sí, y del que vos nos podés hablar. Bueno, aquí estaba. Ahí hay un tiro. Hay un tiro que yo siempre le he dicho a cada uno de los presidentes del Consejo Deliberante que ni se les ocurra arreglarlo porque eso es arqueología urbana, ¿no? Y eso fue con la discusión del Bristol Center. Yo no estaba en el consejo, ¿no? Pero bueno, es bien sabido, se lo puede saber. Ahí había una discusión que terminó zanjando Ricardo Junco, que era lo acabo de nombrar, que era el presidente del Consejo Deliberante, porque los votos estaban 12-12 y el presidente desempató. Estaba tremenda la barra, ustedes se acuerdan, bueno, no es el momento, pero Greiber era el inversor del edificio del Bristol Center, fue, manejó financista de los montoneros en su momento, bueno, en fin, por eso después eso quedó en una comisión integrada por militares. Y bueno, se armó un lío tremendo y hubo disparos. Uno de los disparos fue que Peláez, socialista, secretario del Consejo, fue así de cuerpito gentil y enfrentó a la gente armada, que sacó en ese momento patente de héroe para toda su vida,
Y algunas anécdotas graciosas. Por esa puerta salían, los concejales se tiraron al suelo y entonces salían arrastrando. Entonces hubo un par de concejales que decían, usted, no, por favor, pase usted. No era un momento tirados en el suelo de caballerosidades, pero sí. Hubo momentos tremendos, ¿no? Momentos, pero ese fue el más fuerte porque hubo un tiro. En los demás había. Yo estaba ahí, han tirado, me acuerdo, Susana Lockhart era una concejal que recibió un objeto desde allá, desde la barra, que le tiraron, en fin. Había momentos complicados, pero no son los que yo más recuerdo, digamos, como cuando yo conocí este recinto antes de que fuera el recinto del Consejo Deliberante. Es decir, yo entré a la municipalidad en el año 79, 1 de noviembre del 79, como empleado en la dirección de prensa. Yo hacía muy poquito que era periodista. El año anterior había entrado al diario El Atlántico. Entonces Tito Brovelli, que era director de prensa, me invita a venir acá. Y a mí me fascinaba, yo me tiraba la hora caminando y detrás de esa puerta me quedaba escuchando porque en este recinto ensayaba la orquesta. Y ahí estaba el maestro Washington Castro y a mí me fascinaba escuchar los ensayos, ¿no? Un tiempo después, ya cuando se convocó a elecciones, aquí se instalaron eran mesas altas como de dibujo donde estaban los padrones. Y entonces en los padrones había que anotar, los padrones tienen 300 por mesa más o menos, había que anotar quiénes eran autoridades de mesa. Así que con muchísima maldad, muchos mandaban, porque todo el mundo le esquiva el bulto de eso, Teníamos algunos tips, por ejemplo, tenía que ser de determinado segmento etario, descontar de que era instruido y que sabía leer y escribir, entonces dependiendo de la profesión o de la actividad que tuviera, pero durante mucho tiempo se hizo esto aquí para luego sí, armar las bancas que por suerte estaban y para armar los bloques se fueron porque todas las oficinas estaban ocupadas por el Ejecutivo. Así que yo viví ese cambio, un cambio muy particular. Si bien ya digo, el último tramo fue el de Luis Fabricio, que era como un intendente democrático, aunque no lo fuera en ese momento, pero hasta ese momento había en la municipalidad una oficina que se llamaba, no me acuerdo, tenía el número de la llave, la llave del tablero, no me acuerdo si era 102, 111, qué sé yo. Esa oficina, que está a esta altura, era la de inteligencia, porque entonces acá miraban particularmente, observaban los postulantes a ingresar a la municipalidad, a ver si tenían antecedentes, si no tenían antecedentes, qué sé yo. Lo que recuerdo de eso, que curiosamente el que estaba a cargo era un hombre más o menos que leía de corrido, pero los ayudantes que estaban ahí, curiosamente eso se llamaba inteligencia y era lo contrario. Recuerdo no lo voy a nombrar porque debe tener familia, tirando tiros a las palomas del Teatro Colón, al techo del Teatro Colón, apuntaba, puntería. Le digo, pero un día, ¿pero cómo está haciendo esto? Era un disparate. No, porque las odio. Bueno, ese tema de inteligencia era para saber si tenías antecedentes o no según el criterio que tenían en aquel momento. Pero el cambio fue, bueno, notorio, no solamente para los que vivíamos acá adentro, sino para la ciudad entera, ¿no? No es novedad para mí saber que nunca es suficiente el tiempo para charlar con vos, porque uno se quedaría horas. Pero bueno, me voy a aprovechar de que soy tu amiga personal para pedirte que en otra oportunidad vuelvas a contarnos otras cosas que necesitamos saber. Ahora déjame que te haga una última pregunta y te libero. ¿Cuál es la pregunta que no te hice y que debía hacerte? Vos sos el periodista. ¿Cómo veo yo la realidad de la situación de la política hoy, la política de hace tantos años? ¿Estás dispuesto a contestarla o es solo para...? No. Me parece importante porque en el 83 pareciera que habría una mejor sintonía. El conjunto de la sociedad pensaba mejor independientemente del sector en el que vos pertenecías. A ver, para ir más atrás, la revolución en algún momento fue luchar contra Stalin o contra Hitler o contra el rey de Francia.
Y hoy yo siento que la revolución es luchar contra la banalidad, es luchar contra la falta de hondura, de espíritu crítico. Realmente eso atañe a toda la comunidad y a toda la sociedad, pero particularmente a la política. Realmente yo entiendo que la Realpolitik que hoy gobierna, llamando Realpolitik a esos intereses estratégicos para lograr llegar a las elecciones, deben de ceder un poco paso a las convicciones, a los ideales, yo no digo ser un romántico como cuando yo tenía 17 años, pero estudiar, profundizar, abrir un diálogo de debate y tratar de que todo no sea la banalidad que implica que si leemos más de 3 líneas ya nos aburrimos, como nos pasa con las redes sociales. Esta es una apelación, señores. Esto es algo más. No hay solución en país de ningún tipo que no sea política, de la mano de la política. La política es el único sistema que conocemos que puede resolver los problemas de la gente. Pues entonces traten de profundizar un poco el criterio, recuperar el pensamiento crítico, abrir el diálogo en serio, no estar todo el tiempo con la astucia de a ver si me asocio con este o con el otro, si me va a venir mejor o peor en unas elecciones. Porque este país se ha transformado en un club swinger, donde cada cual está donde le conviene según sus intereses personales. Si hay que perder una elección, hay que perderlo con las botas puestas. Alguien podrá decir, no, pero la búsqueda del poder es consustancial a la naturaleza de la política. Sí, pero también eso tiene límites. Y a mí me parece que hay que recuperar ese espíritu para no seguir en este proceso de degradación que no vive solamente la Argentina, sino el mundo entero. Y bueno, esa es la respuesta que me hubiera gustado, la pregunta que me hubiera gustado responderte si me la hacías. Bueno, y la tuya fue la respuesta que a mí me hubiera gustado escuchar de haberla hecho. Gracias. Gracias a vos, Ana. Gracias.